Entonces, vamos a arrancar con los acuerdos de nuestra sesión del día de hoy. Las personas que tuvieron la posibilidad de conectarse hace 8 días ya tienen claro el tema de los acuerdos. Todos estos acuerdos son para que la sesión se desarrolle de una forma dinámica, rápida y sin tantas interrupciones. ¿Listo? Entonces, el primer acuerdo es que por favor las personas que se están conectando coloquen sus micrófonos en silencio, ya que el ruido interfiere con lo que yo estoy diciendo y pues a mí en mi audio también me interfiere y pues es incómodo. ¿Listo? Las dudas, las preguntas las vamos a plantear todas por medio del chat. El chat va a ser nuestro canal o nuestro medio de comunicación. ¿Listo? Entonces cualquier duda, pregunta o inquietud que haya estaremos a través del chat. Si tal vez en algún momento usted dice, no, es que no se le escucha, se fue la señal de internet o lo que sea, pues nos escriben por ahí para ver si es un problema técnico mío o un problema técnico de ustedes. ¿Listo? Y la constancia o el certificado se entrega sobre el final de la sesión. ¿Listo? Entonces, al final, sobre el final, 12 del día o 11 del día, según donde estén, vemos cómo es el paso a paso para que ustedes descarguen su certificado o su constancia. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros acuerdos para que pues, la sesión se desarrolle de buena forma. Entonces, creo que por ahí ya hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, porfa, si nos desconectamos y nos volvemos a conectar, es importante fijarnos cuando nos volvamos a conectar si nuestro micrófono quedó abierto o cerrado, porque puede que no nos demos cuenta y quedó abierto y estamos interfiriendo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio ya con nuestra sesión del Sevier Live del día de hoy. Eh, vamos a trabajar Scopus. Entonces, bueno, entonces, como ha sido la dinámica de estos espacios, y siempre va a ser así generalmente, la idea es no hacer énfasis en diapositivas ni en presentaciones, sino que la idea es que tengamos la posibilidad de navegar la plataforma y de trabajar en ella. Bien, entonces, ¿qué es Scopus y para qué nos va a servir? Esta va a ser la diapositiva más importante en la que estemos o en la que vamos a tomar una mayor cantidad de tiempo, ¿cierto? Porque pues es la que nos dice, nos da un contexto sobre lo que es Scopus para los que no conocemos muy bien la plataforma. Entonces, Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura científica revisada o arbitrada por pares en el mundo. ¿Listo? Entonces, con este pequeño enunciado, con esta primera parte del párrafo, ya tenemos las primeras 3 características de Scopus. La primera de ellas es que es una plataforma de resúmenes. ¿Listo? Entonces, por ende, con Scopus es importante que nos saquemos esa asociación que hacemos entre base de datos y texto completo, porque pues, un gran porcentaje de las bases de datos nos dan documentos a texto completo, en este caso Scopus no. Scopus tiene otro objetivo que ya lo vamos a ver. Entonces, primera característica, plataforma de resúmenes. Segunda característica, toda la información, todo el contenido que se encuentra albergado dentro de Scopus es un contenido que ha pasado un proceso de revisión de pares. Las revistas o las fuentes que han publicado documentos dentro de Scopus son fuentes que han pasado también un proceso de revisión de calidad. Entonces es información verídica, de calidad y demás. ¿Listo? Y la tercera característica, entonces vamos dos. Primero, plataforma de resúmenes. Segunda, toda su literatura y toda la información que está allí ha sido revisada por pares. Y la tercera característica es que es la más grande a nivel mundial con las características mencionadas anteriormente. ¿Listo? Entonces, importante y primordial con Scopus, como les comentaba hace un momento, sacarnos esa asociación que tenemos entre base de datos y texto completo. ¿Listo? El objetivo que tiene Scopus es otro, y ese objetivo es que podamos en un solo sitio rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Es decir, que podamos construir un panorama de lo que está pasando en investigación en nuestro tema de interés. ¿Listo? Esa es una de las razones por las que Scopus no tiene texto completo, porque ese es su objetivo, rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. La otra razón por la cual Scopus no tiene texto completo es porque su contenido no es propio. ¿Listo? No todo el contenido que está ahí pertenece al Sevier o pertenece a Scopus. El contenido que se encuentra dentro de Scopus viene de más o menos 40.000 fuentes, de las cuales estas pertenecen a 5.000 editoriales.
¿Listo? Entonces, son dos grandes razones por las que Scopus no tiene ni tendrá contenido a texto completo. ¿Listo? Porque su objetivo no es ese y porque no tiene los derechos para compartir toda la información en texto completo. Bien, entonces ya teniendo claro lo que es Scopus, ¿cierto? Plataforma de resúmenes cuyo contenido ha sido revisado por pares y que su objetivo es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Ahora vamos a ver unos puntos para los que Scopus nos va a servir. ¿Listo? Antes de ver esos puntos para los que Scopus nos va a servir dentro de ese proceso de investigación, es importante tener en cuenta que Scopus se divide en 4 dimensiones. ¿Listo? Las dimensiones son las siguientes. La primera es la dimensión de los documentos. ¿Listo? Que es en la que vamos a hacer un mayor énfasis el día de hoy. Bien. Esa dimensión de los documentos es la que nos va a generar los resúmenes de los que se habla en el enunciado del primer párrafo. Entonces, esa es su primera dimensión. La segunda dimensión que encontramos es la dimensión de los autores. Es decir, Scopus tiene un motor de búsqueda propio para encontrar autores o investigadores. Entonces encuentro un cajón donde me dice coloque el apellido y coloque el nombre de un autor. Segunda dimensión. La tercera dimensión es la dimensión de las instituciones. Listo que Scopus la denomina affiliations. Entonces, las instituciones donde están trabajando los autores que han publicado los documentos. Entonces, si ustedes se fijan, hay una relación entre cada una de las dimensiones, por más de que estén separadas entre sí. Entonces, instituciones, allí podemos buscar lo que ha publicado en Scopus una universidad, un centro de investigación, una clínica, un hospital, una empresa pública, una empresa privada. ¿Listo? Entonces, podemos ahí ir viendo qué es lo que se está publicando por parte de una institución. Entonces, vamos 3 dimensiones. La cuarta y última es la de las fuentes. ¿Dónde se está publicando esta información? Es decir, en qué revistas o en qué conferencias o en un libro. Entonces, esas son las 4 dimensiones que tiene Scopus. La de los documentos, la de los autores, que son los que publican dichos documentos, la de las instituciones, que son las instituciones a las que están vinculados esos autores, y la de las fuentes, que es donde se están publicando esos documentos. ¿Listo? Entonces ya les cuento ahora sí para qué nos va a servir Scopus. Scopus, como les comentaba hace un rato, es una plataforma que nos sirve y es transversal a muchos procesos de investigación. Entonces, dentro de ellos se destacan, por ejemplo, encontrar revistas donde publicar, que de hecho ese va a ser un ejercicio para una próxima sesión. Entonces, en Scopus, analizar y revisar cuáles son las posibles revistas en las que vamos a poder publicar nuestros documentos, cuáles son las revistas afines con el tema que estamos trabajando en nuestra investigación. De igual forma, ya desde la perspectiva no de las revistas o de las fuentes, sino desde la perspectiva de los autores, Scopus nos va a permitir analizar de dónde provienen las citas y tener en cuenta una métrica para autores que se le denomina el índice H, que de igual forma se va a tratar en la próxima sesión. También Scopus nos va a ayudar a buscar colaboración. ¿Listo? Dentro de todo ese análisis que nos está haciendo, ese rastreo y esa visualización de la investigación en nuestro tema de interés, nos va a permitir buscar colaboración porque nos va a decir, vea, analice que a nivel mundial la institución que más está publicando en su tema de interés es esta. El autor que más está investigando y que más está publicando en esa misma temática es este. ¿Listo? Y también nos lo puedo analizar por países para que nosotros empecemos a rastrear y a tener en cuenta y monitoreemos todo lo que está pasando en investigación en nuestro tema. ¿Listo? Ahora vienen las que están en color azul. Estas funcionalidades que están en color azul son en las que vamos a centrarnos el día de hoy, en las que vamos a hacer énfasis. ¿Listo? Ya que Scopus es una plataforma muy completa que no nos da para verla toda en 2 horas. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos en esas 3 características que tenemos en color azul. Bien, entonces la primera de ellas es dar seguimiento del impacto de la investigación monitoreando tendencias. Scopus nos va a permitir evaluar la tendencia de una temática en investigación a través de un histograma que nos va a mostrar cuál es el comportamiento en publicación de contenido en esa temática. De igual forma, nos va a dar
cuáles son las tendencias en palabras claves, cuáles son las palabras claves que más están usando en investigación en este momento, cuáles son las frases claves más usadas en este momento, cuáles son los artículos top en este momento en determinada temática. Entonces, todo eso me lo va a ir dando Scopus y eso lo vamos a trabajar el día de hoy. Descubrir lo que ya existe en investigación a nivel mundial. Esto está vinculado y relacionado con el contenido, es decir, Scopus me está dando resúmenes, ¿cierto? Yo ejecuto una búsqueda, planteo mi ecuación, mi sentencia, mi estructura de búsqueda, y Scopus lo que me va a dar es el resumen y a su vez me va a dar el DOI. El DOI es como se le denomina al link, a la liga o al enlace que tiene el texto, que tiene el documento. Es un link propio para ese documento. Entonces Scopus me da ese enlace y lo que hago es dar clic allí y él me lleva a donde está publicado el artículo. ¿Listo? Entonces, la ventaja que tiene Scopus es que en un solo sitio estamos haciendo búsqueda de información en más de 40.000 fuentes que pertenecen a más de 5.000 editores. Entonces, es una ventaja muy grande que tiene la plataforma. Y por último, tomar decisiones. La idea es que empecemos a analizar la información que nos está dando Scopus para que empecemos a tomar decisiones en cuanto a la selección de palabras claves, para tenerlas en cuenta como palabras claves para nuestro documento, que también empecemos a rastrear cuál es la tendencia a la temática para asimismo tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es Scopus y para lo que nos va a servir. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar de diapositiva. Bueno, por aquí veo que están activos en el chat. Voy a revisar el chat antes de... Okay. Okay. Ok, no, pues al parecer creo que era alguien que no podía escuchar. Listo. Ah, listo. Igual ahí también está mi compañero Daniel Rangel apoyándonos. Para las personas que tengan tal vez problemas técnicos, que no me puedan escuchar y demás, pues él les va a decir que los demás si escuchan, tal vez revisa la configuración de tu máquina para ver qué problema puede tener. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué ventaja tiene Scopus? Scopus tiene la ventaja que tiene contenido en todas las áreas del conocimiento. ¿Listo? Estos datos acá son un aproximado, ya que Scopus viene siendo actualizado a diario, entonces pues es un aproximado en cuanto a los datos numéricos de la cantidad de contenido que tiene Scopus por áreas temáticas. ¿Listo? Entonces, tiene contenido en más de 40 idiomas. Listo, pero aquí viene algo muy importante y es una pregunta muy frecuente en las sesiones de entrenamiento y es si el contenido se puede buscar en español. Listo, Scopus tiene, como les mencionaba, información en 40 idiomas. Lo que hace Scopus es, de esos 40 idiomas, les pide a las revistas que por favor le envíen esa información, pero en inglés, el título, resumen y palabras clave de ese documento en inglés. ¿Listo? Entonces, regularizan todos esos 40 idiomas en inglés. Entonces, lo ideal es que las búsquedas las ejecutemos en inglés para que no omitamos documentos que se estén publicando en otros idiomas. Si yo busco en español dentro de Scopus, seguramente me generará algún resultado, si no cabe la menor duda. Pero la cantidad de información, si comparamos, no va a ser la misma si hacemos la búsqueda en inglés. ¿Listo? Entonces, por ello, siempre hacemos la búsqueda en inglés para poder recuperar el 100% de la información que haya en nuestro tema de investigación. ¿Listo? ¿Cómo llega el contenido a Scopus? Las revistas que están indexadas dentro de Scopus pasan por un proceso de evaluación o de valoración realizado por el equipo del Content Selection and Advisory Board. Este es un equipo externo completamente a Scopus, que es el que se encarga de hacer el análisis de las revistas en cuanto a la indización de revistas. ¿Listo? Entonces es completamente ajeno a Scopus. Eso hace parte del proceso para que una revista esté dentro de Scopus, esta revisión por parte o esta valoración por parte del CSAB. ¿Listo? Entonces, el contenido que hay en Scopus o para estar en Scopus, por ejemplo, no hay que pagar, que es otro mito que existe. Entonces, muchas veces
me dicen, no, es que yo quiero que mi revista esté en Scopus, que la revista de mi universidad esté en Scopus, entonces yo quiero pagar. A usted le tengo que pagar o deme el número de la cuenta o a quién tengo que pagarle. No, eso no es así. ¿Listo? Para estar en Scopus hay que cumplir, como revista, hay que cumplir son unos criterios de calidad y en este caso los criterios de calidad los evalúa esta organización. ¿Listo? En cuanto a la cobertura de su contenido, como lo hablábamos hace un par de diapositivas, Scopus tiene información de más de 5.000 editoriales, dentro de las que se destacan pues las que vemos en el costado derecho del pie o de la torta. El otro 60% del contenido que tiene Scopus es publicado y producido por instituciones académicas. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a encontrar revistas indexadas de muchas universidades de nuestra región. Bien, entonces ahí vamos a tener ese 60% del contenido perteneciente a revistas o editoriales de instituciones académicas. ¿Listo? Entonces, más de la mitad del contenido es producido por instituciones académicas. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de pasar al ejercicio, voy a salirme de la presentación. O bueno, mejor veamos el ejercicio. No, mejor salgamos de la presentación. Les voy a mostrar unos tips de búsqueda. Entonces, en este documento en Word tenemos unos tips de búsqueda que vamos a aplicar con el ejercicio que teníamos en la diapositiva. Entonces, esos tips de búsqueda, hay unos que son aplicables únicamente para Scopus, que son los que voy a colocar en color amarillo a continuación. Estos tips o estos códigos de búsqueda son netamente de Scopus. Estos los vamos a usar únicamente en Scopus. Los otros, los que no están subrayados, los que no están en color amarillo, esos pueden usarse en otras fuentes de información. Entonces, el primero va a ser el uso de las comillas o las llaves, los que tenemos aquí subrayados, para cerrar términos compuestos. ¿Listo? Entonces, para cerrar términos compuestos, con estos términos compuestos nos referimos a términos que estén definidos por más de una palabra. El ejemplo es error de refracción, ¿cierto? Refraction error. Ese término lo vamos a cerrar entre comillas porque viene siendo un solo concepto, está definido como un solo error o un solo término, pero son dos palabras las que lo componen. Entonces debo buscarlo como uno solo. Si yo tengo una palabra suelta, como marketing, esa palabra no la voy a cerrar ni entre comillas ni entre llaves. Es únicamente para cuando tenga términos compuestos como, por ejemplo, refraction error o inteligencia artificial o machine learning, que son dos palabras que me están componiendo un solo concepto. ¿Listo? Entonces, esos son los dos primeros. La diferencia que hay entre la comilla y la llave es que la comilla es laxa, es decir, me va a recuperar más información. ¿Listo? Entonces, esa comilla lo que va a hacer es, por ejemplo, buscarme el plural y el singular desde que estén juntos los dos términos o las dos palabras, mientras que la llave lo que va a hacer es ser exacta, es decir, me va a buscar el término tal cual como yo lo estoy colocando en ese campo. ¿Listo? Entonces, las dos tienen una funcionalidad muy parecida. En la ejecución, una es más abierta que la otra. ¿Listo? Entonces, llaves y comillas para cerrar términos compuestos. Las siguientes dos, como les comentaba hace un rato, son propias de Scopus, son códigos de búsqueda propios de Scopus. Esos códigos de búsqueda propios de Scopus, el primero es el asterisco. Este asterisco lo vamos a usar para reemplazar la cantidad de caracteres que queramos por término. ¿Listo? Entonces el ejemplo es muy sencillo. Tenemos el término compu, ¿cierto? Y un asterisco. Entonces, si ejecutamos una búsqueda así dentro de Scopus colocando compu y asterisco, él nos va a recuperar documentos que traigan la palabra computer, computador, computation, computational, computadora, etc. Entonces, los que tengan esa raíz. ¿Listo? La raíz de, en este caso, el compu. Puedo jugar con el prefijo o con el sufijo de la palabra. Eso sí ya depende pues del término que tenga. Entonces, lo que está haciendo este asterisco es reemplazarme en este caso el ter, el tador, el tation, el tational y el tadora. ¿Listo? Entonces, este me reemplaza la cantidad de caracteres que yo quiera por término. ¿Cierto? Ahí ya vimos cuáles eran los términos y los caracteres que nos podía reemplazar desde la palabra compu.
Ahora vamos a ver el signo de interrogación. Este signo de interrogación es el reemplazo de un único carácter por término. ¿Listo? Entonces, el asterisco me reemplazaba a los que yo quisiera, según lo que colocase o según el concepto que pusiera. Mientras que el signo de interrogación me está reemplazando solamente un carácter por término. El ejemplo es muy sencillo. Tenemos el término mujeres y mujer en inglés, ¿cierto? Lo que hacemos es reemplazar en este caso la A y la E por el signo de interrogación. El signo de interrogación lo que está haciendo es suplir las dos, la A y la E. Aquí la plataforma sabe que va un carácter, no importa si es una A, una E, una X, una Z, una T, no importa. Él sabe que entre la M y la N, en este caso, la palabra woman, woman o women, tenemos un carácter. ¿Listo? Entonces ahí ese carácter lo que va a hacer es reemplazar cualquiera de los dos que tengamos. Como las búsquedas las vamos a hacer preferiblemente en inglés, como les mencionaba cuando estábamos en las diapositivas, entonces esas búsquedas, si no sabemos cómo se escribe un término o no tenemos claro cómo se escribe, también podemos usar el signo de interrogación. El ejemplo es la palabra diente. Entonces, diente en inglés se dice tooth, ¿cierto? Pero yo no sé cómo se escribe. Yo sé que es tooth y yo lo escucho mencionar y yo sé que están haciendo referencia a diente. Pero tengo la duda si el tooth es con T o es con D. Tengo esa duda, no tengo claro con cuál de las dos es. Entonces, ¿qué hago? Escribo el término y reemplazo el carácter que no tengo claro si es una T o una D con el signo de interrogación. Entonces aquí estoy reemplazando solamente un carácter por término. El asterisco me está reemplazando la cantidad de caracteres que yo quiera por término y estos están subrayados, recordemos, porque son códigos propios de Scopus. Estos solamente nos funcionan en Scopus. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar alguno de estos en Science Direct, no les funciona porque la plataforma aún no está preparada o diseñada para soportar estos códigos de búsqueda. ¿Listo? Entonces, por eso es que están subrayados. Y por último, el uso de los tesauros. ¿Listo? ¿Qué son los tesauros? Son el vocabulario controlado, los términos controlados, lo que conocemos coloquialmente como banano, banana, plátano. No lo vamos a buscar así, poniéndolo como ejemplo. Lo vamos a buscar como musa X paradisiaca. Ese es el nombre técnico o el nombre controlado que lleva el banano, el plátano o la banana. ¿Listo? Entonces, así lo va a buscar un investigador en Centroamérica, en el Caribe, en África, en Sudamérica, en Latinoamérica, en cualquier parte. ¿Listo? Entonces, son esos términos controlados que pueden haber en ciertas áreas del conocimiento. ¿Listo? Por aquí veo el chat. No lo veo. Bueno, aquí configuración. Ah, ok, están revisando el tema de configuración. Sí, exacto. Para Minerva Pulido, sí, el asterisco lo que hace es truncarnos los términos, el truncamiento de términos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos tipos de búsqueda que vamos a poder realizar. Uy, se me fue un poquito el zoom. Entonces, uy, ¿qué pasó? Entonces, bueno, vamos a ver el día de hoy dos tipos de búsqueda. Vamos a hacer más énfasis en la búsqueda número 2. ¿Listo? Entonces, la primera búsqueda es la búsqueda simple y rápida. Entonces, esta búsqueda simple y rápida, yo hago una analogía con esta búsqueda y es que es una búsqueda muy parecida a la búsqueda que hacemos en YouTube o en Spotify cuando tenemos una canción en mente, pero no sabemos ni el intérprete ni sabemos el nombre o el título de la canción. Entonces puede ser una canción muy vieja que nos recuerde a alguien, nos evoque algo y la tengamos en la mente, pero no sepamos el nombre ni el artista. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al buscador, en este caso YouTube o Spotify, colocamos la fracción o el pedazo de canción que no sabemos y ahí nos aparecen muchos resultados, ¿cierto? Donde nos toca entrar tal vez uno por uno
o algunos de ellos hasta encontrar el título de la canción y ya saber quién es el artista y demás. Entonces esta búsqueda no es tan efectiva, ¿cierto? Es una búsqueda que pues no la estamos ejecutando bien. Lo ideal de esta búsqueda sería tener claro los términos, en este caso sería el nombre del artista y el título de la canción. Entonces esa búsqueda vamos a procurar dejarla a un lado y vamos a tratar de aplicar la búsqueda número 2. Esta búsqueda número 2 se le llama bloques de construcción. ¿Listo? Esos bloques de construcción, esa búsqueda por bloques de construcción se basa en 4 pasos muy sencillos, que puede que tal vez ya los estemos aplicando seguramente, pero la idea es siempre tenerlos en mente y siempre estar viendo si lo estamos haciendo o no. ¿Listo? Entonces, el primer punto de esos bloques de construcción es tener un foco en cuanto a nuestro tema de investigación. Entonces, tener delimitado y seleccionado nuestro tema de investigación, el tema de nuestro trabajo de grado, de nuestra tesis y demás. Entonces, vamos a delimitar y tener clara la información sobre pues, nuestro tema, nuestro objetivo de investigación y demás. ¿Listo? Después de tener claro ese tema de investigación, vamos a identificar los términos que vamos a usar. Entonces, ¿de dónde identificamos esos términos? Del punto número 1. Pues tenemos nuestro punto número 1 planteado, que es el tema de investigación, el objetivo de la misma, y pues ahí vamos a empezar a sacar los términos, extraer términos, conceptos, palabras o frases clave que puedan ser importantes al momento de buscar información. Después de haber encontrado esos términos claves, vamos a buscar los posibles sinónimos que nos esté ofreciendo o que tengamos. ¿Listo? Es importante tener en cuenta los sinónimos porque a veces podemos omitirlos y al omitirlos también estaríamos omitiendo documentos. Entonces, los sinónimos que tengan nuestros términos. No dejarnos guiar por la forma en la que denominamos algún concepto coloquialmente, sino, pues, además de tenerlo como lo denominamos coloquialmente, también tener las posibles variables que tenga ese término. ¿Listo? Y ahí Scopus nos puede ayudar y ya vamos a ver cómo. ¿Listo? Y por último, crear la ecuación de búsqueda, que es este ejercicio del truncamiento de términos, que lo hacemos con los 3 operadores booleanos, AND, OR y AND NOT. ¿Listo? Entonces, el AND es que me encuentre y me recupere el término 1, el grupo 1 y el grupo número 2 en el mismo documento. El OR es el que vamos a usar para los sinónimos. Entonces, recupéreme el uno o el otro. No requiero que estén juntos, como en el caso del AND. Y el NOT es el de exclusión. ¿Listo? Entonces, exclúyame el segundo grupo o el segundo término. Solamente quiero encontrar el número 1. ¿Listo? Entonces, esos van a ser nuestros conectores. Recordemos que para este tipo de búsquedas, nosotros lo que hacemos es sacar palabras claves. ¿Listo? Usar palabras claves. Aquí no vamos a usar preposiciones. ¿Listo? Si mi tema de investigación son métodos o técnicas para hacer cirugías a corazón abierto, pues yo debo identificar sobre ese tema de investigación cuáles son mis palabras claves. No puedo colocar en el motor de búsqueda cuáles son las técnicas para hacer cirugías a corazón abierto, o pues no como tal, como pregunta, sino cirugía, corazón abierto, ¿cómo hacer? No, no la podemos hacer así. ¿Listo? Es identificando nuestros términos, nuestros conceptos y nuestras frases clave y siguiendo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, después de tener en cuenta todos estos tips de búsqueda, que ya los vimos, ya los analizamos, ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestra presentación, ahora sí ver el caso práctico. ¿Listo? Para así ir a Scopus. Entonces, el ejercicio pues es muy sencillo, es un ejercicio que lo vamos a usar para trabajar la plataforma. La ventaja que tiene Scopus es que al ser multidisciplinar, todo lo que vamos a hacer pues le sirve sin importar su área del conocimiento, lo que estudien, su tema de investigación, no importa. ¿Listo? Entonces es como para tener un tema y ver la funcionalidad de la plataforma. Entonces el ejercicio es muy sencillo. La Facultad de Educación inauguró su nuevo grupo de investigación en modelos de educación en ciencias sociales. Tu función dentro del grupo será hacer una revisión literaria del tema, para así lograr identificar tendencias en el mismo. ¿Listo? Entonces ahí ya en ese enunciado ya tenemos que nuestro tema va a ser modelos de educación para ciencias sociales o en ciencias sociales. Entonces desde ese punto ya podemos ir sacando nuestros términos claves que va a ser el desarrollo del punto número 2. Entonces para ello vamos a ir a Scopus.
¿Listo? Aquí ya tenemos Scopus. Aquí, bueno, vamos al chat un momentico. El chat. Listo, bueno, para los que preguntan, sí, a, a las grabaciones tienen acceso sobre el final de la sesión. Les vamos a mostrar dónde tienen acceso a las grabaciones, no solamente a la sesión del día de hoy, sino a todas las que se han venido efectuando desde el pasado 4 de octubre. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, vamos a ingresar a Scopus. Aquí es importante que cada uno de ustedes, como estamos conectados desde diferentes instituciones, desde diferentes países, que cada uno de ustedes tengan claro cuál es la ruta o el camino para acceder a las plataformas suscritas que tiene su institución. ¿Listo? Entonces, generalmente, en un 90% de los casos se hace a través del portal de la biblioteca, los recursos digitales o recursos electrónicos, y ahí están todo el listado de bases de datos a las cuales tienen acceso. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si yo ingreso a Scopus buscándolo en Google, él lo que va a hacer es mostrarme esto. Me va a mostrar un preview o una previsualización. Entonces, si a ustedes les está apareciendo esto, deben revisar con su institución, con la persona de biblioteca, para ver si tiene algún problema de acceso, para ver si su usuario no está registrado o qué credenciales debe usar para tener acceso a Scopus. ¿Listo? Entonces, la barra de color gris es el indicador de que estamos teniendo acceso o no al 100% de información que tiene Scopus. Cuando tenemos la barra de color azul, quiere decir que sí. La barra de color gris que no, la barra de color azul que sí. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, les comentaba al principio que Scopus tiene 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones, cada una va a ser un motor de búsqueda. Tenemos documentos, autores, afiliaciones, fuentes, que es aquí donde vamos a evaluar que una revista esté indexada, por ejemplo. Y el quinto motor de búsqueda no lo contamos como dimensión, que es la búsqueda avanzada, ya que la búsqueda avanzada está vinculada siempre a los documentos. No importa que yo a través de la búsqueda avanzada esté buscando un autor o una revista, siempre me va a llevar a documentos. ¿Listo? Entonces, esa búsqueda avanzada no la contamos como dimensión, por ello hablamos de 4 dimensiones que tiene Scopus, que ya las habíamos mencionado, y 5 motores de búsqueda. Entonces, cada una de las dimensiones ya mencionadas es un motor de búsqueda más el avanzado, que está amarrado a la dimensión de los documentos. ¿Listo? Si ustedes se fijan en la parte superior derecha encontramos las iniciales de mi nombre. Estas iniciales de mi nombre yo las tengo porque he iniciado sesión con mi cuenta personalizada. Es muy sencillo iniciar sesión con su cuenta personalizada. No puedo mostrarles desde la plataforma directamente porque no me deja hacerlo porque mi usuario es del Sevier y me mostraría el preview, pero aquí les tengo un slide donde está el pantallazo de cómo hacerlo. Entonces, cuando ustedes ingresen a Scopus, lo que van a encontrar son lo mismo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Pero en la parte superior, en donde están las iniciales de mi nombre en este momento, hay 2 botones, el de crear cuenta o el de iniciar sesión. Entonces, el de crear cuenta es para los que no tienen cuenta en ninguna plataforma del Sevier. Si nunca han creado ni usado las plataformas del Sevier y no tienen la cuenta allí, ahí vamos a dar clic y vamos a crear nuestra cuenta. Si ya tenemos cuenta en alguna plataforma del Sevier, ejemplo, Scopus, Science Direct, Mendeley, el Sevier Researcher Academy o en Clinical Key, para los que sean de ciencias de la salud, entonces vamos a ir a Sign In, vamos a iniciar sesión. Porque la ventaja de estas cuentas es que son cuentas multiplataforma, nos sirven para todas las plataformas del Sevier. ¿Listo? Igual, al final, los que hagan el proceso de la certificación, con el correo que ya tienen creado en las plataformas, van a poder descargar ese certificado. Y los que no tienen cuenta, pues ahí la pueden crear y automáticamente esa cuenta les quedará funcionando para todas las plataformas del Sevier.
¿Listo? Entonces es ahí, crear cuenta o iniciar sesión. Entonces yo ya la tengo iniciada, ya inicié sesión, CR Carlos Rojas. Entonces vamos a ejecutar nuestra búsqueda. Entonces, primer tip de búsqueda, el uso de las comillas, ¿cierto? Entonces vamos a buscar métodos, ¿cierto? Bueno, este es sin comilla. Nuestro siguiente término, hay dos posibilidades, que es agregar el conector, el AND, ¿cierto? Y ese conector siempre va a estar en mayúscula sostenida. Bien, es importante siempre tenerlo en cuenta y aplicarlo en mayúscula sostenida, ya que hay algunas plataformas que sí lo toman como conector cuando lo colocamos en minúscula, otras que no. Entonces, preferiblemente siempre en mayúscula sostenida. Entonces, nuestro siguiente término es education. Listo. Y aquí podemos colocar nuestro primer sinónimo, que puede ser model, ¿cierto? Que era uno de nuestros temas, modelos de educación y ciencias sociales. Aquí sí colocamos las comillas. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacerlo así en una sola línea o pueden ir creando grupos. Entonces, ¿cómo creamos los grupos? Grupos de términos, dando clic sobre el botón de más. Si yo quisiera, podría colocar, bueno, educación o métodos y modelos de educación. Entonces, suelto este término acá y quito el conector porque cada vez que yo doy clic sobre el más, él lo que está haciendo es agregarme un nuevo cajón de búsqueda exactamente igual, ¿cierto? Y un conector que va a ser ese vínculo que nos ayude a encontrar y a, sí, a truncar o a vincular los términos. Entonces ya ustedes deciden cómo lo pueden y lo quieren trabajar. Entonces vamos a dejarlos todos arriba en el mismo cajón de búsqueda. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuántos resultados nos genera. Listo. Entonces hay 5.400 documentos en ese tema que hemos planteado, que es el planteado desde el documento en PowerPoint. ¿Qué hacer si nuestro resultado es muy amplio o si nuestro resultado está siendo muy corto? Entonces lo que vamos a hacer es editar nuestra búsqueda. ¿Listo? Si ustedes se fijan, si por ejemplo no me salen 5.000, sino que me salen 3 resultados, pues lo primero que debo hacer es validar mi ecuación de búsqueda, que haya escrito todos los términos bien, ¿cierto? Porque de pronto se me fue mal el dedo o me falló mi inglés y escribí mal la palabra, entonces debo revisar la ecuación y después de ello voy a dar clic sobre este lápiz para editar lo que acabo de hacer. Entonces, no le voy a dar clic atrás porque si le doy clic atrás lo que va a hacer es borrarme todo. Me lleva al cajón de nuevo de búsqueda, pero me borra todos los términos que ya había colocado. Entonces, cuando doy clic atrás, lo que hago es ir al siguiente cajón que me aparece al lado de los términos. Ese cajón me está diciendo, bueno, usted eso que acaba de colocar, esos conceptos que acaba de colocar, ¿dónde los quiere encontrar? ¿Listo? Entonces ustedes empiezan a abrir o cerrar la información de acuerdo a su necesidad. Entonces resulta que la información es mucha, lo que me apareció es mucho. Me aparecieron 100.000 resultados, 1.000.000 de resultados. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle, bueno, búsqueme esos términos únicamente en las palabras claves, únicamente en el keyword de ese documento. O resulta que fueron muy pocos los resultados, fueron 3 los resultados que me aparecieron. Entonces le digo, listo, búsqueme esos términos en todos los campos del documento que tiene Scopus. Y ahí lo que va a hacer es ampliar los campos de búsqueda y asimismo se ampliará la cantidad de resultados que tengamos a la mano. ¿Listo? Entonces ahí vamos jugando con la información. Esto es de no rendirse o no quedarse con el primer resultado, sino ir viendo las posibilidades y toda la información que nos va dando la plataforma. ¿Listo? Entonces, creo que estábamos en 5.000, vamos a dejarlo así, 5.000, solo que era para ejemplificar cómo funcionaba. Creo que alguien tiene el micrófono abierto, entonces vamos aquí a listos. Y ok, ya ok. Ok, buenos días. Ah, bueno.
los que se conectan desde el celular, sí lo que pueden hacer es decir que les conecte el audio desde el celular y automáticamente les toma mi audio. Listos. Si se encierra en un paréntesis el método y el modelo, la primera pregunta que me hacen, lo que va a hacer es agrupármelos. Vamos a ver. No, no cambio la cantidad de resultados para la pregunta de José. No, tú puedes ir agregando todos los términos que quieras y construir la ecuación de búsqueda. Listo. Para Carla Flores, si quieres escríbeme por interno, por el chat, pero solamente a mí el mensaje con de qué institución eres, para validar ya sobre el final, enviarle el correo tal vez al contacto de biblioteca, a ver qué problema tienes para que te contacten. Si me puedes enviar tu correo también, te lo agradecería. ¿Listo? Bueno, entonces, porfa, recordemos tener el micrófono inactivo. Aquí. Corta. Listo. Entonces lo que hizo ahí fue agruparme método, metodología o métodos y modelo. Listo. Aquí si ustedes se fijan ya estamos teniendo en cuenta todos esos tips de búsqueda que vimos en este documento en Word. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos nuestros resultados. Como en toda página web, como en toda plataforma digital, vamos a encontrarnos el filtro al costado izquierdo, ya es algo genérico. Entonces el ejercicio consiste, bueno, vamos a identificar tendencias. La primera tendencia que vamos a tratar de identificar son posibles palabras claves que se estén aplicando en ese tema de interés. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de tendencia, estamos hablando de tiempo, ¿cierto? Tiene que tener algo actual, algo del momento. Lo primero que vamos a hacer es filtrar por tiempo. Los filtros son muy sencillos de aplicar. Vamos a decir, bueno, filtreme por año. Seleccionamos el filtro, ¿cierto? Que queremos aplicar y allí vamos a dar clic siempre en limitar, listo, para aplicar el filtro. Entonces selecciona el filtro, en este caso estamos seleccionando una década o bueno, casi una década, y le damos clic en limitar. Entonces refíneme los resultados, pásemelo a una menor cantidad, listo. Ya tenemos 3.600 resultados, ya hemos ido refinando. Ahora vamos a seguir refinando la información. Hay otro filtro muy interesante que es el de las áreas del conocimiento. Estas áreas del conocimiento que me salen acá me aparecen según la revista en la que se han publicado o la fuente en la que se han publicado estos documentos. ¿Listo? Entonces, esas áreas del conocimiento están vinculados con esa fuente. Entonces, en este momento me interesa contenido de ciencias sociales y de artes humanidades, ¿cierto? Entonces, selecciono el filtro, bien, y doy clic en limitar. Otra vez de nuevo. Entonces, igual puedo ir aplicando muchos filtros al tiempo, solo es que estamos haciendo una exploración de filtros rápido para ver qué hay. Listo, ya quedamos con 1900 resultados. Vamos a ir a buscar ahora sí el filtro de las palabras claves, el filtro que dice keyword. Entonces, bueno, esperemos a que cargue. Vamos a seguir bajando y uno de los últimos filtros es este keyword o de palabra clave. Listo, entonces, ¿cuáles son las palabras claves que más están repitiendo en ese universo de resultados que tengo? Y como ya filtré por tiempo, según mi tema de investigación, y lo filtré por áreas del conocimiento, yo ya sé que son palabras claves que puedo usar, ya sea para agregar a mi ecuación de búsqueda, para seguir tomando y viendo qué posibles sinónimos omití, ¿cierto? Y también es importante para identificar términos claves. ¿Cuáles son los términos que están usando los investigadores a nivel mundial que están publicando en este tema? Es decir, ¿cuáles de estos términos que tengo acá donde dice keyword puedo usar para los keywords o las palabras claves de mis documentos? Entonces lo que hago es ver el filtro y darle clic en donde dice ver todas. Muéstreme todas las palabras claves que hay en ese universo de información que usted tiene hasta el momento, que son 1900 resultados. Entonces él me está sugiriendo acá todas las palabras claves o las que más están repitiendo
¿cierto? Con un número entre paréntesis. El número entre paréntesis es la cantidad de veces que se repite esa palabra clave en ese universo de información. Es decir, educación se repite como palabra clave en 363 de 1900 documentos que tenemos. Entonces, Scopus aquí me está ayudando a identificar cuáles pueden ser esos posibles términos que yo vaya a usar como palabra clave al momento de publicar mi artículo. De igual forma, me está ayudando a identificar sinónimos o palabras claves para tener en cuenta al momento de construir la ecuación. Si yo me doy cuenta que, por ejemplo, Social Science Computing es un término que puede ser relevante para mi búsqueda, pues lo que hago es tomar el término, ¿cierto? E ir y buscarlo y pegarlo a la ecuación de búsqueda. ¿Listo? Porque debo buscarlo o debo agregarlo a la ecuación de búsqueda y no filtrarlo, porque esto solamente me está analizando keywords. Y en la ecuación de búsqueda nosotros estábamos buscando en el título, resumen y palabras clave. Entonces podría agregarlo a la ecuación a ver qué tanto me amplía la cantidad de resultados. Entonces aquí me está identificando términos claves desde mi tema de investigación, es decir, que ya el semillero podría, o el grupo de investigación, podría tener a la mano una serie de términos que ha encontrado a través de su primera exploración sobre el tema que está trabajando. ¿Listo? De igual forma, como es un filtro, pues también pueden filtrar, como ya vimos en el ejercicio anterior, seleccionamos el filtro que queremos aplicar y damos clic en limitar o damos clic en excluir. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesan medical students. Entonces, quíteme esos 12 documentos que tienen como palabra clave estudiantes de ciencias médicas. Entonces ahí me excluye, me sacó esos documentos. Y si ustedes se fijan, a medida que vamos filtrando la información, Scopus nos va aumentando y nos va incrementando la ecuación de búsqueda. ¿Listo? Entonces, esa ecuación de búsqueda tiene una ventaja que está vinculada con el usuario personalizado y es que la podemos guardar. ¿Listo? Entonces, esa parte la encontramos en el disquete. Aquí en el disquete, al lado donde está el lapicito, donde editamos inicialmente la ecuación de búsqueda, allí vamos a poder guardar estos 1900 resultados, ¿cierto? Entonces, faltan 10 minutos para las 10 o 10 minutos para las 11, según donde estén situados, ubicados, y tenemos que irnos a clase. Entonces, ya tenemos una búsqueda, ya identifiqué algunos términos, ya filtré por los últimos 10 años y no sé qué hacer con esa información porque no quiero llegar en la tarde y volver a hacer el mismo ejercicio porque hay que volver a empezar de cero y tener que repetir todo. Entonces, ¿qué hago? Voy a guardarlo aquí en el disquete. Entonces, voy a dar clic en Save. Para guardarlo, lo único que requerimos es iniciar sesión con nuestra cuenta personalizada y ahí le vamos a dar el nombre que queramos. Entonces, modelos, educación y ciencias sociales. Listo. Mi primera búsqueda que he guardado, educación y ciencias sociales. O sea, ya me queda guardado. Esto queda en la nube. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, después, cuando vuelva a ingresar a Scopus, voy a ir a la parte superior. Debo iniciar sesión, obviamente, con la cuenta que ya he venido trabajando. Voy a las iniciales de mi nombre y allí voy a encontrar las búsquedas guardadas. Entonces, ahí van a estar todos los documentos que he guardado durante mi historial, el número 121, 1900 resultados, que era donde íbamos, y la forma en la que lo titulé. Aquí ya puedo titular en español, como es mi cuenta personalizada, yo ya pues guardo como yo quiera. Entonces doy clic sobre la forma en la que guardé la información y automáticamente me lleva a los resultados tal cual como los estaba dejando. Entonces aquí estamos haciendo varias cosas, no solamente guardando documentos, sino que también estamos creando nuestra propia biblioteca de ecuaciones. Si ustedes se fijan, aquí en mi cuenta, en CR, en búsquedas salvadas, yo tengo una biblioteca de ecuaciones. El problema de la biblioteca de mis ecuaciones es que son bibliotecas de diferentes áreas del conocimiento, pero su biblioteca va a ser de únicamente su tema de investigación o de sus temas afines. Ustedes pueden empezar a crear esas bibliotecas donde ya aquí tienen la ecuación creada, ya después lo que hacen es copiarla y pegarla en el motor de búsqueda de Scopus o en el motor de búsqueda de cualquier otra plataforma y ya les generará resultados. Entonces todo queda en la nube. Si ustedes tienen, por ejemplo, un Excel donde guardan todas sus ecuaciones de búsqueda, pero se les dañó el disco duro del computador o se les perdió,
pues hasta ahí llegó ese Excel con todas las ecuaciones de búsqueda y con toda esa biblioteca que tienen ustedes creada. Entonces es más fácil tenerla aquí en Scopus. Yo tengo esa biblioteca y pues la ventaja de la de ustedes es que será de un solo tema o su tema afín. ¿Listo? Entonces, ese es las búsquedas personalizadas siempre a través de nuestro usuario. ¿Qué pasa si yo quiero seguir enterado de lo que se sigue publicando de este tema? Si yo quiero mantenerme al tanto, pero resulta que no tengo el tiempo suficiente como para estar entrando a Scopus cada tercer día o una vez a la semana. Entonces lo que voy a hacer es crear una alerta. ¿Listo? Estas alertas tienen una ventaja muy grande y es que son, primero, alertas 100% relacionadas con nuestro tema. ¿Listo? Con nuestro tema. Porque a veces tenemos miedo con estas alertas porque en ocasiones pasa que creamos en algún portal web una alerta y nos empiezan a llegar muchísimas alertas, pero las alertas no están vinculadas con la que creamos inicialmente. Entonces nos empiezan a llegar sobre 1000 temas a la vez que tal vez no son de nuestro interés. Entonces ya no nos gusta crear alerta en ningún lado porque decimos, no, es que eso es para que me llegue spam o basura al correo. Aquí pasa algo diferente. Aquí ustedes las alertas las crean para que les llegue información sobre su tema, lo que está planteado en la estructura de búsqueda, y el día que ustedes quieran les va a llegar. Es decir, si ustedes tienen disponibilidad un domingo para revisar la información, le dicen a Scopus, Scopus, envíeme o créeme la alerta los domingos. Entonces, al lado del disquete tenemos la campana para programar una alerta. Entonces, vamos a programar nuestra alerta. Y me dice, bueno, sus términos de búsqueda son estos, aunque no sé por qué me está guardando algo de cáncer. Está raro. Bueno, sus términos de búsqueda son estos, que son sus términos de búsqueda de información, lo que hemos usado aquí en la estrategia de búsqueda, en los términos, en los resultados, el nombre de la alerta, el correo electrónico al que nos llegará y la frecuencia. Entonces aquí es donde les digo que ustedes pueden escoger. No es que si mañana es San Valentín o Black Friday y me van a llegar 20.000 correos, así yo no tenga planteada una alerta para ese día, no. Aquí funciona completamente diferente. Aquí ustedes escogen el día en el que quieren que les llegue la información. Entonces yo quiero que me llegue todos los meses y que me llegue todos los primeros de cada mes. Quiero hacer un corte mensual sobre lo que se está publicando en este tema, o quiero hacer, por ejemplo, como estamos en un grupo de investigación y nos reunimos los martes, entonces quiero que me llegue los lunes, para que el grupo de investigación pueda llegar el martes a reunirse y empezar a verificar cuáles de esos documentos que se siguen publicando en el tema les pueden servir. Le digo, créela los lunes, programar alerta, listo, y ya queda programada. ¿Dónde la encontramos? Igual, en el puntico de la parte superior derecha, donde está nuestro nombre o las iniciales de nuestro nombre. Ahí vamos a ir abajo de donde están las búsquedas salvadas, están las alertas. Entonces ahí ya todas mis alertas y aquí mismo la pueden eliminar. Resulta que ya me salí del grupo de investigación y no quiero que me siga llegando esto. Entonces la eliminamos o la colocamos interactiva. Y ahí ya nos queda guardada nuestra alerta así. ¿Listo? Entonces, esas son como las posibilidades que nos da el usuario personalizado. Ahorita vamos a ver otra que está relacionada con individualizar documentos. ¿Listo? Entonces, por ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta? Veo que hay algunos mensajes atrás del chat. Voy aquí a leerlos. Igual, si quieren, me pueden seguir planteando dudas o preguntas. ¿Listo? Porfa, alguien, ahí se le activó el micrófono. Entonces, dice por acá... Bueno, enlace a la grabación, ya les comentaba que al final. Para David Medina, que si existe un comando, un operador para buscar palabras relacionadas con un rango de distancia entre las frases, sí. Esa está en la búsqueda avanzada. Si quieres lo vemos acá rápidamente. Voy a abrir aquí una búsqueda avanzada. Entonces, él me pregunta que si hay algún operador de distancia entre un término y otro. Ese está en la búsqueda avanzada. ¿Listo? Aquí vamos a ver rápidamente una vista muy rápida de la búsqueda avanzada. Entonces, esos dos operadores son pre y w. ¿Listo? Entonces, lo que hacen estos operadores es, por ejemplo, yo tengo mi término 1. Siempre en la búsqueda avanzada voy a usar estos códigos. Listo, es muy importante. Si yo coloco alguna palabra sin códigos, no me va a generar resultados, o no me genera los resultados suficientes, o me sale un error. Entonces, estos códigos
todos estos códigos que nos aparecen aquí al costado derecho de la pantalla son equivalentes a el segundo cajoncito, el que nos aparecía al lado del, donde escogimos título, resumen o palabras claves, donde colocamos nuestro término en la búsqueda básica. Estos códigos, muchos están representados en ese cajón. Aquí le voy a decir, listo, encuéntreme este término en el resumen, ¿cierto? Educación. Siempre doy clic sobre el más para agregar ese código. Entonces, en educación, bueno, mi conector va a ser pre. Entonces, pre, ¿qué es lo que hace? Pre me va a decir, vea, ¿cuántos términos quiere que haya entre su primer término de educación y el segundo término que va a ser ciencias sociales? Quiero que hayan 7 términos de distancia máximo. Y búsqueme social science. ¿Listo? Entonces, el pre lo que hace es buscarme documentos que tengan estos dos términos, es decir, como un AND, pero que tengan una distancia máxima entre esos dos términos de 7 palabras. ¿Listo? Que haya una distancia entre esos dos términos. Ese es el pre. El W tiene una funcionalidad muy parecida. La diferencia entre el pre y el W es que al pre no le importa, perdona, al pre le importa el orden, es decir, tiene que estar este primero y este segundo. Y al W no le importa el orden, desde que hayan máximo 7 palabras de distancia entre uno y otro, él me va a buscar la información. Entonces, con el W encuentro más información, con el pre encontraría menos. ¿Listo? Esto para distancias. ¿Listo? Bueno, buenos días. Entonces, para David Medina, ese es el enlace de las distancias. Ok, listo. Para Natalie Huitrón, es muy sencillo. Como les mostraba, ella me pregunta que cómo es el acceso a la cuenta personalizada. Ustedes cuando ingresen por primera vez a Scopus no van a encontrar en la plataforma el punto con las iniciales de su nombre, sino que les va a aparecer así como me aparece acá en la diapositiva. Entonces aquí me salen dos botones, uno de crear cuenta, otro para iniciar sesión. Esas opciones ustedes las pueden usar según si ya tienen cuenta o no, y pueden usar un correo personal, un correo Gmail, Hotmail, Yahoo, o un correo institucional según las políticas de la universidad. Es decir, no es obligatorio crearlo con las políticas de la institución, a menos que con el correo de la institución, a menos que la institución tenga políticas para la creación de esas cuentas con el correo institucional. ¿Listo? Entonces ahí ustedes ya deciden con cualquier correo lo crean, no les cambia, no sé, capacidad de almacenamiento o algo así, no, no va a cambiar si lo crean con un personal, así lo crean con un institucional. ¿Listo? Bueno, entonces, para Zaira, porfis, ¿cómo puedo crear la ecuación para la búsqueda? Pues la ecuación la vas creando siguiendo los pasos que planteábamos en el documento, ¿no? Es siempre procurar seguir estos pasos, tener muy claro el tema y dentro de la plataforma ir construyéndola, pues más fácil, siento que es de la búsqueda básica, agregando tus términos, agregando el conector o pues agregando los cajones que tú quieras que traen consigo el conector. Entonces ahí ya te vas agregando la cantidad de, de términos que quieras. Entonces, la ecuación, lo que ayuda a Scopus es que nos va dando el conector y nos va dando los campos donde queremos encontrar los términos para construir una ecuación para la pregunta de Zaira. ¿Listo? Juan Diego Montoya pregunta una pregunta, Scopus guarda las ecuaciones. Ok, creo que para Juan Diego Montoya, que me pregunta si Scopus guarda la búsqueda y me actualiza, eso no se actualiza, sino que lo actualizamos es con las alertas. Entonces, si mañana se produce un nuevo documento que desafina esa ecuación de búsqueda que he creado sobre educación en ciencias sociales, más los filtros que le apliqué, no se me va a agregar esa carpeta. Lo que hago es que creo una alerta para que me llegue la información que se sigue publicando en esa temática. ¿Listo? ¿Cómo guardar la ecuación? Bueno, es muy sencillo para Zaira, que me está preguntando cómo guardar la ecuación de búsqueda. Entonces, estábamos creo que en esta. Vamos a guardarla. Entonces, si ustedes se fijan, abajo de donde está la ecuación que hemos creado, con todos los filtros que le hemos aplicado, más los términos, encontramos un botón de un disquete que dice guardar o save. Vamos a dar clic allí y le vamos a dar el título que queramos. Ahí automáticamente nos va a guardar la ecuación de búsqueda.
la encontramos o la recuperamos en la parte superior derecha, después de haber iniciado sesión, en donde dice búsquedas guardadas. Entonces ahí en búsquedas guardadas, ahí recupero la carpeta que he creado, donde está la ecuación que he creado. Entonces me dice, mire, esta es su ecuación, esta fue la búsqueda que creo, ingrese. Y ahí me lleva de nuevamente, perdón, a los resultados que tenía. ¿Listo? Vamos a seguir viendo, por ahí veo más mensajes en el chat. Así mismo puedo hacer las búsquedas. ¿Cómo? Para Zaira, asimismo puedo hacer búsquedas por tendencia a futuro históricas. La ecuación de búsqueda la guardaste en mi perfil. Ok, creo que ya te mostré cómo se guarda. Esa ecuación la puedes guardar para empezar a hacer búsquedas sobre el tema. ¿Listo? Sí, al final yo les comparto mi correo. Las personas que quieran las diapositivas me pueden escribir un correo. Yo sobre el final les comparto mi correo, perdón, y allí me envían y yo les devuelvo las diapositivas. Listo. Existe un repositorio para descargar archivos. Bueno, es la misma pregunta de Francisco, que me está preguntando Francisco Alonso, me está preguntando que si existe algún repositorio para descargar los archivos del curso. No, entonces lo que hacemos es que ustedes, los que estén interesados, me envían un correo y yo de vuelta les respondo con los archivos, tanto los de la estrategia de búsqueda como con las diapositivas de PowerPoint. Listo, bueno, creo que ya ahí tenemos las preguntas, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, ustedes me dirán, muy interesante, muy chévere, está muy bien, pero ¿dónde encuentro un documento? Entonces, ¿dónde llego al documento? Porque ya creé una estrategia de búsqueda, ya identifiqué términos claves, pero ¿dónde llego al documento? Entonces, al documento vamos a llegar en la parte central, pero como lo hemos hablado durante toda la sesión, Scopus no tiene texto completo. Entonces, ¿qué me va a dar Scopus? Scopus me va a dar el enlace. ¿Listo? El View at Publisher. Este View at Publisher, si ustedes se fijan, lo tienen todos los documentos, o en su gran mayoría. Hay algunos que no, porque puede que sean muy viejitos los documentos, o hay otros que la revista tiene todo el número de la revista en un solo link, entonces Scopus no coloca ese link, sino que tú quieras buscar la revista ya desde internet. Entonces, eso pasa cuando no nos aparece el View at Publisher, pero este View at Publisher es el link del documento. Entonces, cada vez que yo le dé clic en View at Publisher, él me va a redireccionar al documento donde esté publicado. ¿Listo? La ventaja que tiene esto es que pues en un solo sitio me está haciendo búsqueda de información en muchas fuentes. Entonces, aquí me está llevando a Academic, a Oxford, en esta me está llevando a Sage, y así. Entonces, siempre que vea View at Publisher, va a ser el enlace que me lleva al documento. El acceso a ese documento ya no depende de Scopus. ¿Listo? Scopus lo que está haciendo es diciéndome, vea, aquí está este documento que pues le está generando o le estoy generando de acuerdo a una estrategia de búsqueda que usted implementó. Este es el enlace, revise si usted a través de su institución tiene el acceso a ese documento o si es un documento que está abierto, que tienen acceso todos, que está en Open Access. Entonces, él lo que hace es darme el enlace. ¿Listo? Entonces, siempre que damos View at Publisher es el enlace que nos va a redireccionar Taylor & Francis, diferentes editoriales, a contenido en texto completo, ya dependiendo si tenemos la editorial o no. ¿Listo? Entonces, siempre en View at Publisher. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta para ya cuando estemos interesados en llegar al paper como tal, en llegar al artículo y si ya queremos descargar el PDF y demás. Bien, entonces, ahora vamos a ver la otra opción personalizada, que es la opción de individualizar la información. Entonces resulta que somos los encargados de analizar un poquito la literatura del tema, ya hicimos un análisis de palabras claves, encontramos que hay un filtro que me muestra todas las palabras claves de ese universo de información, además que son las palabras claves que se han usado durante los últimos 10 años en ese tema, además lo filtramos por publicaciones que se hayan hecho en revistas o en fuentes de ciencias sociales y de artes y humanidades. Entonces ya ahí tenemos más o menos un filtro. Ahora lo que vamos a hacer es a individualizar la información. Entonces, vamos a ver los abstracts. Entonces, después de ver el abstract, vamos a escoger el documento. Si ustedes se fijan al costado izquierdo de cada título, de cada documento,
encontramos un cuadrito para seleccionar los documentos que queramos. Entonces vamos a seleccionar estos 4 documentos rápidamente. Al seleccionar esos documentos, esta barra, aquí donde está mi mouse, mi cursor, esta barra se activa todas sus opciones. ¿Listo? Entonces, en esta barra vamos a encontrar, bueno, veo muchos mensajes en el chat, no sé si tal vez sea porque mi señal se dañó. Bueno, no, el correo me lo envían a mi correo, ¿listo? Porque yo aquí no puedo tomar sus correos, ¿listo? Los que me están enviando correos, me lo envían a mi correo, yo al final les muestro la diapositiva donde está mi correo electrónico para que me envíen pidiendo las diapositivas. ¿Listo? Es a mi correo porque aquí estos, ya después seguramente el chat irá bajando y se pierden todos esos correos. ¿Listo? Exacto. Elizabeth Mayer, sí, exacto. El Bioad Publisher es el enlace que te da el Scopus, en este caso, para que llegues al documento y ya el acceso a él dependerá si tienes el recurso suscrito o si está abierto. La grabación también al final les muestro dónde quedará grabado. Las diapositivas ya les comenté. Ok, para el profesor. Aquí para Julie Vaquiro. Si, por ejemplo, hiciste la estrategia de búsqueda y te interesa, lo que puedes hacer es, por ejemplo, tienes esta información, vas a búsquedas salvadas, ¿cierto? Y si ustedes se fijan en búsquedas salvadas, tenemos aquí una opción. Aquí está, botón de más. Ah, bueno, este me lleva a la búsqueda avanzada. Esa la quitaron de acá. Entonces lo que hacemos es seleccionar todos los documentos. Si quiero compartir esta información con alguien y le voy a dar clic acá. No, no, aquí está, es que esto lo cambiará. Aquí está el icono de correo electrónico para que lo enviemos. Entonces le enviamos todos estos resultados a tus estudiantes. Entonces tienes un grupo de investigación y quieres compartir con todos sus estudiantes los resultados de lo que has encontrado en esta ecuación de búsqueda. Entonces lo seleccionas todos esos resultados y le dices envíamelo por correo electrónico. ¿Listo? Bueno, igual para las personas que están preguntando lo de la constancia, el certificado, todo sobre el final. ¿Listo? Lo del correo igual, sí, porfa, todos listos. Listos. Entonces, listo. Los que por el certificado no, porque no me escriban más, porfa, porque si no tengo que volver a parar y no lo voy a mostrar ahorita, sino es sobre el final de la sesión. Listos. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos una serie de documentos seleccionados y yo les comentaba que seleccionábamos estos documentos, ¿cierto? Que fueron estos primeros 4 porque leímos su abstract y nos interesaba. Y lo que hacíamos era dar clic en guardar en lista. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos guardando los documentos en una carpeta aparte. ¿Listo? Entonces, de esos 1900 resultados que me generó la ecuación de búsqueda, necesito que me guarde estos 4 como favoritos prácticamente. Entonces le digo, guárdemelos en una lista y esa lista la voy a denominar búsqueda o exploración 1. Es mi primera exploración del tema. Y en esa exploración 1 encontré estos 4 documentos que me interesan. Ahí quedan guardados esos documentos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde encuentro esa carpeta exploración 1? De igual forma, en donde están las iniciales de mi nombre, abajo de las alertas están las listas guardadas. Estas listas tienen una ventaja y es que ustedes van a poder guardar documentos de diferentes búsquedas, no solamente de la búsqueda inicial o de estos 1900 resultados, sino que si ustedes hacen mañana otra búsqueda y encuentran un documento que les sirven, hacen el mismo ejercicio. Lo guardan y van a listas guardadas. Entonces aquí están todas las listas que he creado y de exploración 1 la creé acá, doy el clic allí y me lleva a los documentos, a los 4 documentos que había guardado.
Entonces ya me está guardando solamente 4 documentos, ya no me aparece una ecuación de búsqueda, sino que me aparece es la lista salvada llamada exploración número 1. Entonces ahí estamos ya individualizando toda la información que tenemos a la mano. Resulta que yo ya guardé esos documentos en esta carpeta, los creé en una lista porque me sirven, ¿cierto? Hice la lectura del abstract, fui a View at Publisher y accedí a alguno de ellos. Eh, entonces lo que voy a hacer ahora es exportar su información. Porque resulta que el líder del grupo de investigación me está diciendo, listo, necesito que de esos documentos que usted guardó, necesito que por favor me envíe un Excel con el título del documento, el abstract del mismo y los autores. Entonces, por favor, compártame toda esa información. Entonces, Scopus me hace eso también. Lo que hago es, de nuevo, seleccionar todos los documentos, ¿cierto? Y le voy a decir exportar, aquí en la barra de color gris, exportar. Y ahí tengo varias formas de exportar. Para la persona que me preguntaba que si Scopus estaba vinculado con Mendeley, sí, está vinculado con Mendeley porque podemos exportar los metadatos de las referencias que están en Scopus para Mendeley, para crear la bibliografía. Listo, también se puede exportar a RefWorks. Entonces, si ustedes usan RefWorks como gestor, pues allí también va a estar la opción. Saibal, que es otra plataforma del Sevier, se basa su trabajo en un análisis de los datos que le da Scopus. En formato RIS, que es para las personas que usan otro gestor bibliográfico que no es ni Mendeley ni RefWorks. ¿Listo? En CSV, que es en Excel, es decir, vamos a hacer la tarea, vamos a enviar esa información en Excel. En BigText, que es para las personas que usan LaTeX, y en texto plano HTML. ¿Listo? Entonces vamos a escoger CSV en este caso y vamos a escoger los datos que hablábamos, ¿no? Entonces yo necesito, exporteme en Excel los autores, ¿cierto? Necesito que también me exporte el abstract, ¿cierto? De ese documento y el año en los que se publicaron, es importante, y el título. Bueno, en qué revistas también puede ser importante, el título del documento, listo. Vamos a exportar esos datos a Excel para llevarle esa información al director o al líder del grupo de investigación. Los escogí y automáticamente me exporta esa información. Como es información que está descargándome en CSV, como me lo indica Scopus, me dice, vea, yo le estoy descargando la información, pero en CSV. Entonces, esa información debo organizarla, debo validar que estos datos, el autor, el título del documento, el año, el nombre de la fuente, el link y el abstract, queden organizados en un solo lugar. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre vamos a hacer el mismo ejercicio. Siempre que descarguemos información de Scopus en Excel, vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, descargamos en este caso el CSV, vamos a dar clic sobre la A, ¿listo? Después de haber dado clic sobre la A, vamos a ir a la opción de la parte superior, a la barra de opciones, a la que dice datos, ¿listo? En la que dice datos, vamos a escoger la que dice texto en columnas, ¿listo? Y en texto en columnas vamos a tener dos opciones, de ancho fijo o delimitados. En este caso vamos a escoger delimitados y vamos a dar clic en siguiente. Entonces, delimitados, siguiente. Y aquí debemos evaluar qué me está separando los datos. Si es una coma o un punto. Recordemos que queremos separar autores, título, año, el nombre de la fuente, el link del documento y el abstract. Entonces, en este caso, bueno, los autores no va a ser por una coma, puede ser por una comilla, sí va a ser por una comilla. Entonces, quitamos tabulación. Listo, aquí hay que evaluar. Esta es la única parte que no siempre va a ser igual. Aquí ustedes tienen que evaluar su archivo, lo que descargaron, para validar qué es. En este caso, es una comilla. Ya hice el análisis aquí de los datos que me está dando el Excel, entonces le digo otro y digito una comilla. Entonces, doy clic en siguiente y al dar clic en siguiente, en este recuadro negro me va a mostrar cómo van a quedar mis celdas. Entonces me va a decir, vea, su celda ya quedó con los autores en esta celda, los títulos en la siguiente, ¿cierto? Ahí están todos los títulos. Después de los títulos seguramente va a estar una celdita con los años, entonces años. Después otra con el título de la revista, otra con el link de Scopus, ¿cierto? Ahí está, perfecto. Y el último debe ser el abstract.
Entonces yo ya estoy validando y al parecer toda la información está bien. Bueno, esto está súper largo porque son links. Y aquí están los abstracts. Listo, está perfecto. Finalizar y ya me quedó organizado mi Excel. Entonces, de esos 4 documentos que marqué como favoritos o que guardé en mi carpeta aparte en Scopus, ya tengo en Excel los autores, los títulos, el año en el que se publicó, en dónde se publicó, ¿cierto? Y el link, si lo quiere el líder. Y el abstract también. Entonces ya lo que hago es, bueno, colocar un poco ordenado el Excel, bonito, lo organizo acá, ajustar texto y ya me quedan los abstracts, no en una sola línea y ya me queda organizada la información. Aquí organizaría y colocaría qué dato es cada uno y ya me queda perfecta la información para lo que me la están pidiendo. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy individualizando, pero también estoy administrando el contenido fuera de Scopus. Entonces muchas veces nos dicen, necesito las referencias que va a usar para su documento, que me las envíe todas en un Excel. Entonces, ¿qué hacemos? Nos toca ir de forma manual o no sabemos cómo llegar y resulta que Scopus nos puede hacer esa función y no la tenemos presente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear nuestra lista, como en este caso la hicimos, y después exportar la información para llevarla a un Excel y organizarla. El proceso del Excel, como les comentaba, siempre es el mismo. ¿Listo? Listo. Listo. Una vez guardada la lista, ya no es posible recuperar la ecuación. Para Humberto, no, porque la búsqueda queda guardada en otra carpeta. Scopus tiene 2 carpetas. Entonces tiene una carpeta que se llama búsquedas salvadas y otra que se llama listas guardadas. Entonces las listas es la individualización. Yo digo favoritos, porque marqué esos 4 documentos como mis documentos favoritos, por así decirlo, ¿cierto? Las búsquedas salvadas, lo que hace es guardarme la ecuación, como lo veíamos al principio. Entonces yo doy clic ahí y ahí seguramente en el primer lugar me va a aparecer la búsqueda que está de educación y ciencias sociales. Aquí está mi ecuación de búsqueda y me va a llevar a los 1900 resultados. De esos 1900 yo ya guardé los primeros 4, si no estoy mal, en una lista que es completamente diferente. Es individualizarlos. ¿Listo? Para Francisco, no sé si habrá un micrófono abierto, creo que ya no. Creo que mi compañero Daniel, que también está conectado, él me está ayudando también ahí a colocar los micrófonos en silencio. Para Miguel, de estos métodos, ¿cuál recomiendas que funcione con MS Word? No todos, porque todos lo estamos haciendo, o sea, aquí no estamos trabajando con nada de Word. Saibal, este formato para que funcione. Ok, Saibal es una plataforma así similar a Scopus, pero hace unos análisis bibliométricos más avanzados basándose en datos de Scopus. Listo, para José Sandoval, que es CSV, es un formato de Excel, es un formato de Excel que está vinculado al código de la página de Scopus en este caso, y por eso es que nos descarga los datos en CSV y nos los descarga así todos como amontonados, como apeñuscados en un solo lugar, es por eso. Entonces, siempre que descarguemos algo en Scopus en CSV, va a ser Excel, pero hay que hacer el ejercicio que hicimos ahorita para que nos organice la información y nos quede toda de esta forma. Listo, por ahí vi otra pregunta. Mira, Luis Guzmán respondió, es un archivo tal. Muchas gracias para ambos. El texto. Sí, pues si vemos que hay un espacio para Jacinto, si vemos que lo que me está separando los datos es un espacio, pues podemos escoger espacio. Esto ya es para el Excel. Sí, el video de la sesión será compartido, al final es nuestro donde. Listo. Las preguntas anteriores. Pero no veo preguntas tuyas. Liz González, no veo preguntas tuyas por acá en el chat. No, las certificaciones, para los que me preguntan por certificados, que si queda con cédula de ciudadanía, no queda con cédulas, queda únicamente el nombre, como lo hemos registrado en las bases de datos del CEBIER.
Listo, el video de la sesión será compartida. Sí, para Livia Ivonne Pérez, sí será compartido. Al final les muestro el grupo en Facebook. En ese grupo en Facebook va a quedar el video. ¿Listo? Para editar la lista de favoritos, sí. Entonces, mira, tú vas aquí a Scopus y no. Vamos a ir otra vez de nuevo a las iniciales de mi nombre, listas salvadas, y aquí las puedes editar. Entonces, editar o eliminar. Resulta que ya esta no me interesa, porque ya tengo otra matriz más grande. Entonces, para no confundirme, lo que hago es eliminarla o editarla. Entonces, ahí le editamos el nombre. Aquí en esta le podemos, dentro de la misma. Entonces, yo le digo, elimíneme este documento. Entonces, escoge este, no me interesa, elimínalo. Entonces, eliminar. Y ahí ya me tienen que quedar solamente 3. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto como a las opciones personalizadas que tiene Scopus. Yo les comentaba al principio de la sesión que íbamos a ver 2 formas de ver o de ejecutar búsquedas. Entonces, la primera era los bloques, que era la que usamos para truncar términos, para vincular esos términos con sinónimos, etc. Ahora vamos a ver otra que se llama bola de nieve. ¿Listo? La bola de nieve es encontrar más documentos, ¿cierto? De acuerdo a una relación que me está dando Scopus. Entonces Scopus me está diciendo, vea, usted tiene aquí un título, ¿cierto? Ese título no tiene citas porque es un título bastante reciente del 2020. Entonces, este título aún no tiene citas, pero sí tiene artículos recomendados o documentos recomendados. ¿Por qué me los está sugiriendo? Porque estos artículos recomendados tienen una coincidencia con las palabras clave de este artículo que yo estoy viendo. Por ello, él me dice, vea, usted tiene una serie de artículos recomendados. Entonces, revise estos artículos recomendados y si alguno de estos artículos le sirve, guárdenlo en la lista que ya creó. Usted ya creó una lista, entonces si este, por ejemplo, de Cross Cultural Adaptation y demás, le sirve, pues vaya y guárdelo en la lista que creó con esos 3 o 4 documentos. De igual forma, en la parte inferior nos va a mostrar las referencias. Entonces, las referencias son pues la bibliografía o las referencias que usaron estos autores o este autor para guardar o para generar este documento, toda la bibliografía, todo el soporte literario que el autor usó para este documento. Entonces nos dice, vea, tiene una serie de artículos relacionados o recomendados que le va a servir. ¿Qué se hacía antes? El autor o el investigador lo que hacía era que se encontraba un capítulo de libro o una revista que le servía desde un artículo. Entonces, le tocaba anotar las referencias, anotar el título, el serial, la página, todo, para ir y leer y buscar ese documento en la biblioteca o ver dónde lo encontraba. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero con clics, solo a un clic. Entonces, resulta que esta referencia por el título me interesó. Entonces, ya lo tengo a un clic, voy y doy clic sobre ese documento y le digo, listo, me sirvió la estrellita, sálvemelo en la lista. Entonces, ya tengo otro documento más. Y aquí, después de darle clic en salvar en lista, porque le di clic en la estrellita, no le voy a dar el nombre de una nueva lista. Lo que voy a hacer es buscar una lista existente. Entonces, esa lista existente se llamaba exploración y le digo, listo, agrégueme este documento a los 4 que ya tenía guardados. Bueno, ahorita son 3 porque eliminamos uno. ¿Listo? Entonces, él me va a permitir ir administrando toda esa información y esto es la bola de nieve. La bola de nieve es no tener que ejecutar una ecuación de búsqueda o una estrategia de búsqueda, sino es ir mirando a través de relaciones existentes entre documentos de acuerdo a su temática para llegar a más información, a más y más documentos. Y allá podemos de nuevo ir usando las opciones personalizadas para ir guardando ese documento. ¿Listo? Aquí hay algo muy interesante que tienen los documentos ya cuando damos clic sobre el título, no en View as Publisher, sino cuando entramos al título, y son los tópicos. Entonces, Scopus aquí, si ustedes se fijan abajo del abstract, tiene algo que se llama Cibal Topic Prominence. Entonces, son los tópicos. ¿En qué tópicos o qué tópico tiene este documento que estamos evaluando? Entonces, este documento tiene estos 3 tópicos, ¿cierto? Entonces, cuando damos clic sobre ese tópico, él lo que va a hacer es mostrarme un análisis de elementos representativos en tal tópico que estamos hablando.
Entonces nos va a decir, vea, uy, se quedó ahí, démosle otra vez. Qué raro. Vamos a ingresar al de otro documento, a ver si, porque el de este no me lo muestro. Vamos a ver, vamos a ingresar a este. A ver. Sí, me deja o no. Ah, me está apareciendo un error. Voy a darle clic al logo de Scopus y aquí está todo mi historial del día, todo lo que he hecho hoy. Y voy a ir a estos 1900. Voy a ingresar aquí a este documento. Y de este voy a ir a los tópicos. Este sí. Listo. No sé qué le pasa a este documento, el de... Ahora sí, ya. No sé, está como, no sé si fue mi internet o el documento, creo que mi internet no fue porque si no tendría muchos mensajes al chat que no se escucharía. O que no me escuchan o que no me ven. Entonces, cuando yo le doy clic, ya aquí volviendo a la sesión, volviendo a nuestra sesión, cuando yo le doy clic en Saibal Topic Prominence, que son este es el tópico central de ese artículo, según análisis que ha hecho Scopus de su abstract, entonces voy a encontrar que en este tópico hay una serie de documentos que son un total de 15.000. O sea, 15.000 documentos tienen como tópico el mismo que este. ¿Listo? De esos 15.000 hay unos documentos representativos. Esos documentos representativos Scopus me los está sugiriendo porque tiene una alta cantidad de citaciones. Entonces aquí puedo llegar a más documentos, ¿cierto? Porque me dice, vea, si este tópico le interesa, este de ambientes de aprendizaje, salón de clases y aprendizaje dentro de un salón de clases, pues revísese estos documentos porque esos documentos pues, son representativos en ese tema o en ese tópico. De igual forma, me está diciendo, vea, también le muestro cuáles son los autores top, es decir, los autores que más documentos publican en este tópico que estamos evaluando y viendo acá. Entonces, cuáles son esos posibles autores referentes que vamos a tener en cuenta para evaluar, para revisar sus perfiles, para invitarlos, para buscar colaboración, etc. Y además de eso, analice cuáles son esa nube de palabras claves, ¿cierto? Que son más usadas en ese tópico. Entonces ya no solamente estoy identificando palabras clave generales, como lo hicimos con el filtro de keywords, sino que estamos identificando palabras o frases claves que son usadas ya en un tema en específico que puede ser este. Listo que ya hay que ir a analizar el documento y ver qué tópico tiene o qué temática está tratando para ir a identificar esas palabras claves. Obviamente la frecuencia o el tamaño o el grosor que tengan, pues va a ser un indicador de su usabilidad o la frecuencia con la que se usen. Esto lo podemos ver así en nube o lo podemos ver en tabla. Entonces el crecimiento, la relevancia de cada una de esas palabras claves en nube o en tabla, ustedes ya ahí van a decir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegamos acá? Muy sencillo. Dimos clic sobre el título del artículo en nuestra búsqueda, ¿cierto? Entonces dimos clic sobre el título de uno de los documentos. Entonces ahí estábamos acá y ingresamos acá, le dimos clic al título. Vimos el abstract, aquí Scopus nunca me va a mostrar el texto completo, lo que me va a mostrar es aquí el topics. Entonces vaya, analice el topic, vaya, analice esa nube de palabras claves que se están usando, revise esos documentos que pueden haber vinculados con esa temática y esos posibles autores que más estén publicando. ¿Listo? Este Scholarly Output es lo que publican en ese tema esos autores. Entonces, eso también me lo está dando Scopus, es decir, me está ayudando a identificar términos, me está ayudando a identificar tópicos y términos dentro de ese tópico y además de eso, pues todo lo que me permite hacer desde la administración de los resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una sesión de preguntas, dudas, preguntas. Porfa, me van escribiendo al chat mientras yo voy resolviendo las que ya están. Para finalizar ahorita con el análisis de resultados de búsqueda. ¿Listo? Entonces vamos a ir al chat. Aquí me abrió. Sí, o sea, siempre en Scopus lo que está haciendo es guarda, bueno, una almohada? No. Porfa, apaguemos el micrófono. Por aquí ya. Listos. Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo exportar a Excel?
para exportar a Excel, bueno, vamos a hacer el ejercicio rápido otra vez, solamente la exportación, no el ejercicio de arreglar el Excel. Entonces tú tienes unos resultados, ¿cierto? O ya sea de una búsqueda salvada o ya sea de una lista salvada. Aquí te aparecen una serie de opciones. Entonces, en esas opciones vamos a escoger, no hay ni mínimo una y pues máximo no hay. Vamos a escoger estas dos. Aquí te sale un botón que dice exportar. Cuando le das clic en exportar, te sale un recuadro con varias opciones. Está Mendeley, está RefWorks, está Saibal, está formato RIS, que es para los que usan gestores bibliográficos como Mendeley, Zotero, EndNote, etc. Está CSV, que va a ser la opción de Excel, porque si ustedes se fijan, aquí está el Excel chiquito, en BibTeX y en texto plano. Entonces escogemos en este caso Excel y abajo vamos a escoger los metadatos que queremos exportar. Entonces en este caso escogimos autores, el título del artículo, el año de su publicación, la revista y su abstract. Eso fue lo que escogimos y lo exportamos en Excel. O sea, ya nos queda exportado y ya ahí hacemos el ejercicio de arreglar el Excel. ¿Listo? Listo, María Alejandra Guerrero, listo, ya repetimos ese. El topics son las temáticas. Entonces, ¿con qué tema está afín? ¿De dónde saca esos tópicos? A través de un análisis de los abstracts. Scopus lo que coges son los abstracts de los documentos, hace un análisis de lo que trae ese abstract para definirlo dentro de una temática, dentro del tópico. ¿Listo? Sí, en Scopus siempre, o sea, todo lo que hemos guardado en este momento en Scopus para Giovanna, todo lo que hemos guardado en Scopus son referencias y con enlaces. Entonces, cuando yo le marco como favorito un documento, lo que estoy haciendo es guardar la referencia de ese documento que me la está dando Scopus, que consigo trae, por ejemplo, el View at Publisher. Entonces, yo ahí en el View at Publisher ya tendría el acceso al documento, a texto completo. Listo. Bueno, por favor, bueno, los tópicos ya lo vimos. Liz González, el rango de años viene 4 años por defecto. No, por defecto siempre trae ese rango de 4 años. Y analiza o documentos, los documentos que traen tópicos son documentos que han sido publicados del 96 hacia adelante. Tenemos algún documento del, no sé, del 90. Ese documento no va a tener el tópico. ¿Listo? No, para Julie, los tópicos no son puestos por los autores, son hechos por Scopus y por Saibal, en este caso, a través de un análisis de la información. ¿Listo? Para María Restrepo, la bibliografía depende de dónde la haya sacado el autor. Entonces, si por ejemplo aquí en la bibliografía de este documento hay algún artículo o algún capítulo del libro que esté en español, está en referencia, sí, entonces me va a salir en español. Si no está en Scopus, si está en Scopus, siempre me va a aparecer en inglés. Entonces, siempre te está apareciendo la bibliografía en inglés. Cuando no está en Scopus me aparece así todo negro. Cuando está en Scopus el documento me aparece vinculado para que yo le dé un clic y me lleve al mismo. Listo. ¿Dónde está? La búsqueda por documento para Alejandra Rojas es la primera búsqueda que te aparece. La primera búsqueda, apenas ingresas a Scopus, el primer cajón de búsqueda es el de la búsqueda por documento. ¿Listo? No hay una opción de cambio de idioma en la bibliografía, a excepción del que da, bueno, para Juan Carlos Borges, que me está preguntando por interno, es que no veo si el mensaje es privado o público. Él me está preguntando si hay una opción de cambio del idioma en la bibliografía. Le digo que no, siempre va a estar en inglés, a excepción que tengan, pues, o usen con frecuencia el traductor de Google acá dentro de la plataforma, que es la opción de traducir a español. ¿Listo? Buen día. ¿Hasta cuántos registros máximos? Ok. Para Inés del Carmen, los registros máximos que descarga en Excel son 2000. ¿Listo? Entonces, máximo 2000 resultados puedes descargar al Excel. ¿Listo? O de Scopus. Entonces, máximo son 2000 los resultados que puedes descargar. ¿Listo? Bueno, el tema de la cédula de la certificación no sale con
con cédula, ¿listo? Vale, para Carmen, con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, ya en estos últimos minutos que nos quedan de sesión de Scopus, sí, ya te había dicho que era para Liz González, que por defecto viene con los últimos 4 años. ¿Listo? Eh, Listo, entonces ya para finalizar, vamos a analizar nuestros resultados de búsqueda. Vamos a volver aquí a la página de inicio de Scopus, dando clic sobre el arbolito. Me lleva a todo el historial de lo que he hecho hoy. Me dice, vea, usted hoy ha hecho todo esto, arrancó con 5.000, después fue filtrando, aquí le guardo todo su historial. Ya después, si yo quiero guardarlo para que mañana me aparezca o me quede guardado, pues uso el disquete, que son búsquedas guardadas. Entonces, estos 1962 los vamos a analizar. Entonces, ya tenemos algo estructurado que es la estrategia de búsqueda, ¿cierto? Unas búsquedas que hicimos usando algunos términos claves, aplicamos algunos filtros en caso del tiempo, encontramos algunas otras palabras claves para filtrar, filtramos también por áreas temáticas. Ahora vamos a analizar esta información, estos 1900. El análisis también se puede hacer desde los 4 documentos que tengo en la lista. Entonces, eso no importa. Porque si ustedes se fijan, la lista maneja exactamente la misma estructura que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a donde dice analizar resultados de búsqueda. Aquí en esta barrita, donde están esas 3 barras justamente. Entonces, le voy a decir, listo, analíceme esos 3 resultados de búsqueda. Necesito hacer un análisis. Ya este va a ser un análisis 100% gráfico. Entonces, ese análisis gráfico está vinculado siempre de la misma forma, es decir, no importa que yo esté buscando sobre otro tema, que en este caso no sea de educación, sino que sea un tema de biología marina, no importa, me va a aparecer igual, no importa que tenga 1000 resultados o tenga solo 3, siempre me va a aparecer igual, la gráfica de los documentos por año y las otras 7 en la parte inferior. Ya en la sesión del próximo martes, que ya trabajará Scopus para toma de decisiones, mi compañero Daniel les mostrará más a profundidad el análisis de estas gráficas. ¿Listo? Entonces, la primera gráfica que encontramos es un histograma. Entonces, este histograma lo que está haciendo es darnos una tendencia. ¿Cuál es la tendencia en publicación de contenido en esta temática? Entonces tenemos que la tendencia es una tendencia que ha tenido picos altos, ¿cierto? Tuvo un pico descendente en 2016, en 2017 volvió y subió, y 2019 volvió y subió, y 2020 no lo puedo contar igual. Entonces, puedo ir analizando las tendencias. Entonces, seguramente, me imagino que pasará si yo en el 2029 o en el 2030 voy a buscar sobre el coronavirus, me aparecerán unos picos gigantes acá, en estos años, 2019, 2020, porque está en auge y no se ha descubierto bien la vacuna, etcétera. Pero seguramente cuando se descubra, ya baje el número de muertos, el número de infectados, pues va a sí mismo disminuir la cantidad de literatura que se produzca en el tema. Entonces, el histograma seguramente llevará una curva descendente cuando yo haga esa búsqueda en algunos años. ¿Listo? Entonces, esto me sirve para, por ejemplo, contextualizar. Entonces, yo puedo decir, vea, en el 2020 y 2019 se propagó el virus a nivel mundial, ¿cierto? Además de eso, su producción o la producción de contenido científico sobre este también aumentó y los picos altos me están evidenciando esto, porque a través de esta ecuación de búsqueda tengo que la producción en esa temática aumentó. ¿Para qué más nos puede servir? Para analizar en cierta medida, no 100%, pero en cierta medida, la tendencia de esta temática. ¿Por qué? Porque si yo soy un estudiante, estoy en mis últimos semestres, en mis últimos años, voy a empezar a hacer mi proyecto de grado, mi trabajo de grado. Entonces tengo un tema y uno de los argumentos para escoger ese tema es que ese tema está en tendencia, está en vigencia a nivel mundial. Y no tengo cómo demostrarle al tutor de mi tesis que ese tema está en tendencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer este trabajo en Scopus. Entonces voy a crear muy bien mi estrategia de búsqueda, muy bien mi ecuación de búsqueda y le voy a mostrar el histograma que tenga la curva ascendente. Entonces le digo, vea, es un tema que está en tendencia porque cada vez se está publicando más sobre el mismo. Ahí también tiene que entrar un análisis de contexto. Entonces, ¿qué está pasando a nivel mundial y cómo puedes amarrarlo
a esa gráfica. Es decir, cómo puedes amarrar ese argumento de la gráfica a lo que está pasando a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que les explicaba, por ejemplo, con el coronavirus? Si yo analizo coronavirus, seguramente debe haber un pico gigante ahí en publicación de ese tema. Entonces, aquí puedo ir analizando la tendencia, qué tanto se está publicando ese tema, o se dejó de publicar, o si está en tendencia o no está en tendencia, la gráfica me lo va a decir. Todas las gráficas que me da Scopus, aquí tenemos más en la parte inferior, todas esas gráficas son exportables. Entonces, aquí tenemos el botón de exportar, tenemos la opción de exportar los datos en CSV o en Excel, y de igual forma tenemos la posibilidad de exportar los datos en una carpeta comprimida o en una carpeta comprimida donde trae consigo la imagen que me muestra la gráfica desde muchos formatos. Entonces la trae en PNG, en JPG, en PDF, en SVG. Entonces damos clic aquí en la parte superior en donde está mi cursor. Tengo la opción de exportar la gráfica. Entonces ahí ya me la va a exportar en una carpeta comprimida. ¿Listo? Siempre la exporta en una carpeta comprimida, por lo que les cuento que viene en múltiples formatos. ¿Listo? Entonces, recordemos, para llegar a estas gráficas es desde los resultados, ¿cierto? Yo tengo una serie de resultados y entre la ecuación y la cantidad de documentos tengo algo que dice analice resultados de búsqueda. Entonces doy clic allí y ahí me lleva a esas gráficas que ya vimos cómo exportarla. ¿Listo? Entonces, esa es la primera gráfica, la de la tendencia. Entonces, histograma que me muestra el comportamiento. Como yo había filtrado inicialmente por los últimos 10 años, pues me está apareciendo justamente el comportamiento en los últimos 10 años. Si yo tuviese la gráfica sin filtro por años, entonces podría ver quién es el autor seminal en producción de este tema en Scopus, por ejemplo. Entonces, ¿quién es el seminal de la década? Pues alguno de estos del 2011. ¿Listo? Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Voy a colocarlo en silencio, mute all. Listos. ¿Listo? Entonces, esa es la primera gráfica. La siguiente gráfica es la gráfica de documentos por año por fuente. Estas son las fuentes en las que se está publicando la información de este tema. ¿Listo? Entonces, Scopus me está diciendo, vea, estas son las fuentes en las que se está publicando sobre este tema que usted está trabajando. Entonces, pueden ser las posibles revistas a las que ustedes les pueden enviar sus artículos, tenerlas como opciones. ¿Listo? La siguiente gráfica es la de los autores. ¿Cuáles son los autores que más están publicando en este tema de investigación? Entonces, aquí me sale autores con su respectiva cantidad de documentos en este tema que he planteado en mi sentencia o en mi ecuación de búsqueda. La siguiente gráfica es la de los documentos por afiliación o por institución. Aquí ustedes pueden ver cuáles son las universidades que más están investigando en este tema, no solamente universidades, sino también si hay centros de investigación, pues también lo pueden analizar. Esto pues les puede servir para bastantes cosas, como por ejemplo, si están buscando dónde continuar preparándose o trabajando profesionalmente desde la investigación, pues aquí nos está diciendo, vea, en su tema de investigación, ¿cierto? Que es el que usted acaba de plantear en este tema. Entonces, ¿por qué no mira estas instituciones? Porque no hay, revisa los sitios web de esas instituciones. ¿Listo? La siguiente gráfica es la de los países. Entonces, ¿cuáles son los países? Estos países no están asociados con la nacionalidad del autor, sino que están asociados con la nacionalidad de la afiliación. ¿Listo? Es decir, si aquí hay un documento de la UNAM, pero el autor de la UNAM es un autor alemán, no le va a sumar aquí a Alemania, sino que le va a sumar a México, porque es por la nacionalidad de la afiliación. ¿Listo? Entonces es por la nacionalidad de la afiliación. Documentos por tipo, entonces, ¿qué tipo de documentos se publican en Scopus en esta temática? Entonces, ¿dónde podríamos o en qué tipo de documento podríamos publicar nuestra investigación? Áreas del conocimiento, por más de que hayamos filtrado por ciencias sociales, ¿cierto? Que predomina, y humanidades, él me sigue diciendo, mire, hay revistas que tienen más de un área del conocimiento, entonces siguen habiendo documentos que están en estas revistas, que pueden ser con más de un área del conocimiento, o tener más de un área del conocimiento. Y por último, están las fuentes de financiación. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiación que están aportando, apoyando la investigación en este tema? Entonces, Scopus también me va a decir, vea, estas son las organizaciones que están apoyando
en este tema. Entonces, por ejemplo, Higher Education Academy, European Commission, bueno, diferentes instituciones que en este tema de investigación, según lo que he planteado, me están aportando o están aportando a los investigadores a nivel mundial, con apoyo ya sea económico, con becas o con viajes, etc. ¿Listo? Entonces, no sé si haya alguna otra duda, alguna otra pregunta. Dudas, preguntas a través del chat. Entonces, si ustedes se fijan, y era la razón por la cual les decía al principio que con Scopus deberíamos sacarnos el texto completo de la cabeza, es porque Scopus tiene muchísima información que no aprovechamos y que a veces sentimos que no nos sirve para nada Scopus porque no me da un documento, un PDF, ¿cierto? Entonces, obviamente, el PDF es importante, pero en el caso de Scopus, su objetivo no es ese. Su objetivo es que ustedes puedan hacer un análisis de tópicos, un análisis de palabras claves, puedan sacar toda esa información que tiene Scopus y maniobrarla, trabajarla, usarla. Entonces, ese es el objetivo que tiene Scopus, que ustedes puedan tener toda esa información a la mano, analizarla, rastrearla con las alertas, individualizarla, todo lo que les va dando la plataforma pues de forma asociada. ¿Listo? Igual esto es, como les comentaba, como una introducción de lo que nos va dando Scopus a través de su interfaz, de los datos que podemos utilizar, no solamente quedarnos con el paper, ya que la próxima semana la sesión estará enfocada a Scopus también, pero enfocado a la toma de decisiones, es decir, no se repite el taller, ¿listo? No es lo mismo, seguramente habrán cosas que coincidan porque hay que hacer una búsqueda, habrá que aplicar filtros, pero el fin de la sesión es entenderlo ya enfocado a la toma de decisiones, también planteado desde un caso práctico, ¿listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, voy a ir al chat. Ok. Bueno, disculpa. Acá. María. Bueno, el correo lo muestro al final, no lo he dicho. Para llegar al histograma para Jaime David Diáfara, estás en los resultados, ¿cierto? Tienes tus resultados y le das el clic en analizar resultados de búsqueda y ahí te lleva todas las gráficas que acabamos de ver. Entonces, la del histograma, la de las revistas o las fuentes en las que se ha publicado, de igual forma la de los autores, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí te lleva los resultados. Del histograma. Bueno, ¿cómo puedo citar las gráficas de tendencias en Scopus para Cristian Puerto Pérez? Citas a Scopus. Listo, tienes que citar a Scopus como una plataforma web. ¿Por qué? Porque Scopus me está analizando información, pero hay muchas fuentes. Es decir, no hay un autor. No es Pepito Pérez el que dijo esto, sino que Scopus está analizando desde lo que produjo Pepito Pérez, Juanito Martínez, me está haciendo un análisis. Entonces, debo citar a Scopus. De igual forma, cuando yo exporto aquí en la parte superior la gráfica, Scopus, cuando la descarga en la carpeta comprimida, él me la trae con el copyright. Entonces ahí trae también como todos los derechos reservados son de Scopus, o sea, de dónde proviene la información y demás. Entonces aquí te dice, mira, tienes la gráfica y aquí están todos los derechos reservados y citas esas Scopus, referencias a Scopus como un sitio web. Listo. Por ahí vi más preguntas, déjenme, ya voy al chat. Para Jorge Fonseca, me pregunta que cómo generar bibliografía desde Scopus. Entonces, Scopus pues nos permite uno la opción de exportar a gestores bibliográficos o en formatos que son compatibles a gestores bibliográficos, pero también nos permite generar bibliografía de los documentos que nosotros queramos. Eso sí, desde unos estilos muy limitados. Por ejemplo, no tiene la cantidad de estilos que tiene Mendeley. Entonces, uno le dice, listo, quiero estos 3 documentos. ¿Cierto? Los mismos 3 documentos que guardé como favoritos o que guardé en una carpeta en lista, quiero que me genere la bibliografía. Necesito que me la genere en APA. Entonces los escojo, los 3, y en esta misma barrita de color azul, donde exportaba Excel y donde salvaba en lista, voy a ir a los 3 puntos que me aparecen allí. Entonces 3 punticos, y le digo, créeme la bibliografía de esos 3 documentos que acabo de seleccionar. Entonces, necesito que sean APA sexta edición, sí. Entonces, APA sexta edición, aquí tengo otras opciones, no son muchas, como les decía, es limitado. Entonces, sí, APA sexta edición, créeme la bibliografía.
Entonces, lo que va a hacer es que a través de un quick bip, él me va a crear la bibliografía según APA, que es el estilo que usé, de esos 3 documentos. Entonces, ahí me crea esa bibliografía. O lo que puedes hacer, si ya manejas otro estilo, que no es ninguno de estos, pues ya sería escoger el documento o los documentos y exportarlos a un gestor bibliográfico, Mendeley o cualquiera de los otros. ¿Listo? Bueno, Jorge, ya le respondimos. Los integrantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por favor, registrar su asistencia en el sitio de la biblioteca. Listo. Para Natalie, no es necesario que te inscribas a cada sesión. Si tú llegas, o sea, te conectas al enlace, que de hecho el enlace para todas las sesiones es el mismo enlace para la sesión de hoy, para la que hay la otra semana, para la que hubo la semana anterior, para todos es el mismo enlace. Entonces tú llegas y haces el registro ahí mismo. El mismo día que te conectas te pregunta seguramente tu nombre, un correo electrónico, que les pedimos el favor que si pueden colocar el correo institucional es mucho mejor para que nosotros logremos identificar de qué instituciones se están conectando. Entonces, si es una institución que está aquí en Colombia, si es una institución que está en México, que está en Ecuador, que está en República Dominicana, bueno, entonces es importante que coloquemos el correo institucional, pues si pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces, para Natalia que me preguntaba lo del registro de la sesión. Listo. María Restrepo, el correo no lo he dicho todavía, el correo lo voy a colocar al final en las diapositivas. Perfecto. Para Natalie, el certificado, cada sesión, para Natalie que me pregunta que si los certificados son de cada una de las sesiones, sí, los certificados son por sesión. Entonces, el certificado de hoy les va a salir certifica que Carlos Rojas se conectó a la sesión de Scopus, datos curados del 18 de febrero del 2019, del 2020, perdón, y así con cada una de ellas según la temática. Listo. Listo. Para Anel Cisneros, perfecto, ya te muestro dónde está el canal de YouTube. Para Vilma Yamiles del Colegio Mayor de Cundinamarca, muchas gracias. Dice Julie Vaquiro, para realizar la exportación de toda la información encontramos Analyze Search Results para hacerlo de una. Para hacer la exportación de toda la información. No. Analizar resultados de búsqueda, lo que me va a exportar son las imágenes, ¿cierto? Cuando yo voy a análisis de resultados de búsqueda, encuentro el histograma, las revistas, los autores, etcétera. ¿Cierto? Cuando yo quiero exportar, no voy a analizar resultados de búsqueda, sino que abajo de resultados de búsqueda está el botón que dice exportar, que es el ejercicio que hicimos con el Excel. Exportamos en Excel una serie de datos, que eran un título, un resumen, o exportamos a un gestor bibliográfico, que allí mismo también está la opción. Pero en análisis de resultados de búsqueda, lo único que exporto son las gráficas o los datos de las gráficas. ¿Listo? No sé si esa era la pregunta para Julie. Si no, pues me la puedes reiterar abajo y la hacemos. Listo, la sesión está siendo grabada. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Ya, muchísimas gracias a Emilio. Sí, ya les voy a mencionar. Próximas sesiones entraremos. Creo, para la pregunta de Elizabeth, Lizeth Meyer, no sé si, es que esa pregunta sí es muy técnica, no sé si les pida el mismo correo. Pero déjame, yo pregunto y me averiguo. Sí, la grabación, sí, listo. Bueno, APA. La versión de APA. Bueno, es que en cuanto a la generación de la bibliografía, para la pregunta de Francisco Alonso Esquivel, creo que es, la generación de séptima edición de APA depende de QuickBip. Si ustedes se fijan, esta información, la referencia la está generando desde QuickBip. Es decir, no es de Scopus ni Elsevier, entonces ya depende que ellos actualicen dentro de sus estilos, en este caso, pues la séptima edición de APA. Listo, entonces ya ahí depende de ellos. Listo, muchas gracias a ustedes. Listo, la certificación ya les cuento. Listo, se puede cambiar el correo de registro, sí. Para Johnny Alexander Ortegón, sí, se puede cambiar el correo de registro, pues ya es crear una nueva cuenta, mejor dicho. Listo, para Johnny Alexander Ortegón. El certificado, sí, ya les muestro dónde podemos verlo y podemos ver el certificado. Listo.
Eh, Julie, me dices. Sí, los gráficos se exportan uno por uno. Y en la parte superior del gráfico para Julie lo podemos exportar dando clic en exportar, si ese es el botón. Listo, bueno, creo que aquí, listo. Ya les voy a mostrar, creo que ya llegué al final de las preguntas y son las del grupo en Facebook y demás. Entonces, en este momento vuelvo a mi presentación y les voy a mostrar rápidamente cómo, bueno, algunos enlaces recomendados son el link de las redes sociales. Aparecemos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, como el Sevierland. Ustedes nos buscan en cualquiera de los motores de estas redes y aparecemos allí. Allí se publica pues información del Sevier, capacitaciones, etcétera, todo este tipo de espacios. Nos buscan allí. En el canal de YouTube hay una ventaja muy grande, por eso el pantallazo es del canal de YouTube y es porque allí están los videos, no solamente de las sesiones, sino también muchos videos tutoriales. Entonces, están grabadas todas las sesiones que se han desarrollado desde el 4 de febrero hasta hoy, las que se seguirán desarrollando, y también están algunos videos tutoriales. Los videos están completamente actualizados en cuanto a las interfaces de la plataforma, ¿cierto? Y están completamente en español. Entonces, si por ejemplo usted hace parte del equipo de biblioteca de su institución y necesita material de videos o de tutoriales para subir a su portal, puede tomar los links de los videos que están subidos acá en el canal del Sevier, que están completamente en español y completamente actualizados. Esto los puede usar para pues, difundir el producto, para que sus usuarios aprendan un poco más de la plataforma. ¿Listo? Entonces ahí ya la semana pasada se subieron los tutoriales de Scopus, ya habían unos de Science Direct y están próximos a subirse los de Mendeley. ¿Listo? Eso en cuanto a las redes sociales. El Sevier Research Academy es un portal donde ustedes van a poder trabajar y pues mejorar sus habilidades en cuanto a la publicación de la investigación. Entonces es un portal que cuenta, si ustedes se fijan aquí en mi pantalla, con 5 módulos. Esos 5 módulos están compuestos por una serie de submódulos o subgrupos. Esos subgrupos ustedes los van a poder usar para ver videos. Cada subgrupo tiene más o menos en promedio entre 3 y 5 videos, ¿listo? Sobre diferentes temas de investigación. Entonces, la escritura, la revisión de pares, por ejemplo, para ciencias médicas, las revisiones sistemáticas, etcétera. ¿Listo? Y por último está el Sevier Journal Finder, que este es para autores, donde en estos cajones y campos que ven aquí en el pantallazo van a poder ver el sus artículos los van a poder publicar en las revistas del Sevier. ¿Listo? Entonces, van a colocar el título, resumen y palabras clave de sus documentos para que les sugiera algunas revistas del Sevier en las cuales van a poder publicar sus artículos.